Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con todos ustedes. Estamos hablando de actitud, que es la determinación de hacer lo que pensamos, materializar con un lenguaje ya mucho más claro lo que está en nuestra mente, bien sea corporal, oral o por hechos. Eso es actitud. Cuando una persona se te presenta y se te encara o te enfrenta, tú dices, wow, qué actitud tenía esa persona cuando me habló. O cuando tú escuchas a una persona hablando con una autoridad que está hablando con alguien que sabe lo que está diciendo, tú dices, wow, qué actitud tenía esa persona cuando estaba hablando. Es eso que causa el movimiento hacia algo real. En eso es que la fe produce, cuando tiene una actitud para mostrar cosas reales. Y habíamos quedado en Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 8, para mirar cómo el apóstol Pablo narra las cosas que Jesús hizo para someter su voluntad, porque dice que él se sometió a aprender obediencia. Dice Hebreos que él aprendió a obedecer lo que había sido preparado para que él hiciera, desechando su propia voluntad para tener la actitud hacia Dios. Pero antes de meternos en Filipenses, yo quiero que miremos lo que el apóstol hablaba del combate que él tenía dentro de sí mismo en Romanos capítulo 7, en el versículo 19. Pablo está narrando de una lucha que él tiene dentro de sí mismo. Pero esta lucha que él va a narrar no es que una mano está peleando con la otra mano a ver qué mano le gana el pulso a la otra para ver quién tiene más fuerza. Ni está hablando del pie que anda más rápido que el otro. Te caería si fuera así. No. Él está hablando que dentro de él hay un combate entre dos fuerzas. Y que él, aunque quiere que una fuerza gane, se da cuenta que la que no quiere que gane, gana. Y entonces comienza a escribir en estos términos para demostrar que la actitud del hombre no va a ser cambiada si no le es entregada a Dios. Tú no podrás modelar una conducta que muestre tu fe si tu actitud no está encaminada, parada, afirmada, encadenada a la fe. Imposible. La misma Biblia lo dice, que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero cuando habla de agradar, es que estamos haciendo algo para que alguien se sienta bien. Eso es actitud. Cuando yo hago algo para agradar a mi esposa, yo estoy teniendo una actitud para hacer algo en mi conducta, en mi comportamiento, en mi lenguaje oral o corporal, que a mi esposa la va a hacer feliz, que le va a gustar el acto que voy a hacer, las palabras que voy a decir, los gestos que voy a hacer, y entonces la complazco. Esa es la actitud que produce una vida de matrimonio firme. No buscar lo mío, sino buscar hacerla feliz a ella. Que ella mire que todos mis hechos conducen a hacerle a ella las cosas fácil. Que ella pueda encontrar en esas formas una manera de reposar, de descansar, en que yo no le voy a hacer daño, sino que le voy a hacer bien, y que estoy buscando lo mejor para ella, así yo me tenga que sacrificar. Esa es una actitud que te va a llevar a un matrimonio de armonía. Ir en contra de eso y pensar que es aquel que tiene que hacerme la vida a mí bien, es la que te lleva a los problemas del matrimonio. Porque estás buscando que el otro te agrade a ti, sin tú comenzar con una actitud desinteresada a darte para que te amen. Ese es el error.
casarse para ser amado en vez de casarse para amar, teniendo como resultado ser amado. Ese es un problema gravísimo. Pero en la fe lo vemos igual. Entonces el apóstol Pablo comienza a narrar cosas como estas. Pues no hago el bien que deseo. Cuando él dice no hago el bien que deseo, está haciendo bien claro el apóstol. Él está diciendo, yo deseo comportarme de una manera, porque si me comporto de esta manera, yo voy a agradar a Dios. Pero resulta que aunque yo deseo portarme, hacer, llevar mi conducta, mis hechos, mis palabras, mis acciones para agradar a Dios, no lo hago así. Yo lo pienso, pero cuando lo voy a hacer, mi actitud hace otra cosa. Y entonces dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Estaba yo ahí en Filipenses y me dijo, devuélvete. Vamos a esa lucha interior. Este hombre desea agradar a Dios. Él quiere que su lenguaje corporal, oral y sus hechos manifiesten un servicio de actitud hacia Dios. Lo planifica, lo piensa, pero cuando se pone en movimiento, su actitud, sus hechos, su lenguaje es contrario a lo que él pensó hacer. Y no solamente eso, sino que coloca un punto sobre una I, pero que parece el globo terráqueo. ¿Te imaginas la I con un punto que sea como el globo terráqueo? Grande, ¿verdad? Se me ocurren unas cosas. Mira esto. Cuando él dice, el mal que no quiero, eso practico. Cuando él dice que eso lo está practicando, él está diciendo que no solamente su actitud era para hacerla para Dios, pero que no solamente las hace, sino que vive haciéndolas. Este hombre está diciendo que hay cosas que él quiere cambiar, pero no las puede cambiar, y que aunque él sabe que están malas, las sigue haciendo malas, porque si las practica es porque las sigue haciendo malas. Esto se parece mucho como a la vida nuestra, ¿no? Menos mal que Pablo no era un extraterrestre, ni vivía por allá en la luna, ni era un ángel bajado del cielo. Era como tú y como yo, tenía las mismas dificultades. Lo que quiere decir que lo que él va a comenzar a narrar aquí se puede lograr. Por eso es que en la conjunción de las cartas que el Espíritu Santo le da a Pablo, la conclusión es, ¿estás mal? Sí. ¿Hay cambios? Sí. ¿Se pueden lograr los cambios? Sí, se pueden lograr los cambios. ¿Es posible hacer los cambios? Es realidad y posible hacerlos. ¿Y los puedo hacer yo? No. ¿Cómo que no? Y si me dice que los cambios pueden hacer, sí, pero no tú. Dios hace los cambios en ti, porque de la mano de Dios no son posibles, son realidad. Eso es lo que da todas las cartas del apóstol Pablo. Una convicción de cambio, porque no depende de nosotros, depende de la fe que Dios colocó en nosotros y de nosotros caminar en actitud hacia esa fe. Y dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Este es uno de los versículos que ha sacado a mucha gente de hablar desgracia y meterlos en desgracia. Porque es de los que dicen que no importa el pecado que tú hagas, con tal, pues Dios sabe que tú intentas hacerlo y tu corazón está en no hacerlo, pero tú lo haces por una mala tergiversión de un versículo. Porque aquí el apóstol está reconociendo que el mal que él está haciendo ya habita en él y que él no tiene dominio de voluntad sobre ese mal. Por eso es que en el capítulo 8
En el versículo número 6 dice, en el 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hemos hablado en otros capítulos de otras series sobre exactamente este tema. Pero quiero decirte algo. La lucha que Pablo está teniendo es en su mente. Es en donde él reflexiona y sabe y decide que tiene que hacer cambios, pero cuando amanece el día y empieza a vivirlos, vuelve y hace lo que no debería de hacer. Entonces él dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora, el pecado, para que sea pecado, tiene que estar en el alma. Y para que se pueda conjugar como pecado y para que esté en el alma, tiene que ser que el pecado está realizado, está causado, está efectuado. Hay una parte en tu ser interior llamado alma que no ha sido cambiado y que aunque tú con tu mente, en la meditación, en la reflexión de tu conciencia, en el buen y justo juicio de tu conciencia, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, tus pensamientos te llevan a actuar conforme el hombre viejo. Entonces Pablo dice, espérate un momentico. En mi ser interior, yo me deleito pensando en las cosas de Dios. Y quiero hacerlas, quiero practicarlas. Pero también yo tengo pensamientos en mi mente que están dominando los pensamientos que yo tengo de Dios. Entonces, yo que soy un ser nacido para Dios, no deseo hacer el mal, deseo hacer el bien, luego me doy cuenta que esa parte que está dentro de mi ser, que no soy yo, porque yo soy ahora a semejanza de Dios en mi pensar, en mi manera de ser, no, porque Él dice que lo hace mal, en mi manera de querer hacer las cosas. Ahora me doy cuenta que hay una parte dentro de mi ser que se está revelando a hacer las cosas que Dios dice. Entonces, yo que quiero hacer el bien, no puedo vencer a este personaje. Luego tengo dos personas dentro de mí, una que quiere hacer el bien y una que quiere hacer el mal. El que quiere hacer el mal no soy yo. Eso es lo que él está diciendo. Parece un traba la lengua, pero así es. Eso quiere decir que tiene una lucha interna. Y lo que quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pensamiento enseñado a hacer lo malo, la actitud predispuesta para ir detrás de lo que no es. Entonces está separando lo que quiere de Dios y lo que está en contra de lo que es del Señor. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. En capítulos anteriores hemos estado desarrollando lo que es la carne, lo que son los miembros. Teniendo en cuenta que los miembros físicos son los más fáciles de detectar, el oído, los ojos, el olfato, el gusto, el tacto, podemos verlos, saber cuáles son, identificarlos. Pero esos son transmisores físicos que llevan percepciones a tu ser interior.
y bajo codificaciones recibe la información de lo que se está oyendo, viendo, oliendo, saboreando y tocando. Dice él que esos miembros físicos están enseñados desde que él nació hasta ese momento a transportar la percepción del pecado. No saben sino llevar información mala, no saben sino hacerte errar y hacerte pecar. Dice él que aunque la mente de él está pensando en una actitud diferente para Dios, sus miembros le transportan pensamientos a su mente que son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces él en esa lucha, que es lo que te argumento muchas veces cuando comparto contigo, que no hay manera de que tú puedas cambiar si Dios no te cambia. Que no hay manera de que tú puedas cambiar tu actitud si Dios no cambia tu actitud. No hay manera de que tus sentimientos y emociones logren la armonía de Dios si Dios no entra a reinar en tus sentidos espirituales. Entonces él dice: ¡ay miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, con los sentidos, a la ley del pecado. Aquí el apóstol está diciendo en pocas palabras más o menos esto, que es lo que está recomendando en 2 de Corintios capítulo 10, de destruir toda fortaleza y todo conocimiento altivo que se levante contra el conocimiento y la sabiduría de Dios, llevando sujetos, cautivos, prisioneros los pensamientos a Cristo, porque él aquí habla de que miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Menos mal que Jesucristo existe, porque él sí me puede librar. Nadie podrá sujetar sus pensamientos a obediencia y pensar que puede alcanzar un cambio de actitud si Jesucristo, la expiación por el pecado y la resurrección después del pecado, no vive en ti. Ya ahí no se trata solamente de pensar. Ya ahí no se trata solamente de que tú tienes pensamientos del Señor. Ahí se trata de colocar todo tu ser interior a reflexionar, a meditar. ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar la vida que tenemos hoy? ¿Qué es el camino que tengo que tomar y cuáles son los acontecimientos a los que tengo que invocarme para poder cambiar mi vana manera de vivir? O la manera plástica de vivir, o la manera incoherente de no tener resultados. Entonces ya ahí se trata de colocar toda mi mente, todo mi ser, todos mis pensamientos, toda mi voluntad, entregarla voluntariamente para que ella obedezca al Señor. Cuando yo estoy sometiendo todo mi ser a Cristo, Él sujeta los pensamientos de pecado que vienen por tus miembros. Ellos no se van a convertir, no se van a sujetar, lo dice la Escritura. Quiere decir que toda la vida, mientras vivamos en este cuerpo, tus sentidos están aptos para transmitir pensamientos de pecado. ¿Quién es el que tiene que detenerlos? ¿Quién es el que le abre o le cierra la puerta? Nosotros. ¿Qué hay que tener? Una actitud. ¿En qué se debe de basar esa actitud? ¿En que yo los puedo frenar? ¿O debe de tener la actitud que en Cristo Jesús voy a tener la fuerza y la fortaleza porque Él haciendo en mí va a ser por encima
de las circunstancias por encima del pecado, porque Él venció las circunstancias, Él venció el pecado, Él venció al sistema del mundo, y aunque se muestren aflicciones, Él las ha vencido todas. Si yo puedo entender que mi actitud radica en que yo le permita a Él hacer dentro de mí, yo tengo que tomar los 3 pasos que tomó Jesús en su vida, que es la que estábamos comenzando a leer en Filipenses capítulo 2. Vamos a ir. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Mira cuántas cosas hay que empezar a hacer. Lo vamos a hacer para agradar a Dios, siendo del mismo sentir, buscando las mismas cosas y caminando para la misma parte, conservando el mismo amor, el que Él tuvo para nosotros, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esto del propósito de la iglesia sí que se ha olvidado. El único propósito son las almas, en fortalecerlas, en darles a conocer la salvación de parte de Dios, en cambiar el sentir, el decir y el hacer en Jesucristo en ellas. Ese es un sentir del propósito del corazón de Dios. Y aquí viene la primera, hacerlo desinteresadamente. Dice, nada hagáis por egoísmo, o sea, buscando para mí mismo, o por vanagloria, para que todos vean lo bueno que soy, para que todos puedan aplaudir mi gran esfuerzo, mi gran talento, sino que con actitud humilde, actitud, o sea, haciendo cosas que enseñen no la vanagloria, no el egoísmo, sino que enseñen la humildad. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Voy a ver si me detengo aquí un momento. El primer paso para hacer una actitud que vuelva